Bienvenido a este video. Estaremos viendo eso de la base de datos, de qué es, de qué se trata o cómo funciona, al menos los más usados. La base de datos son sistemas que nos permiten a nosotros almacenar, organizar y gestionar información de manera muy estructurada para facilitar el acceso y la manipulación. Se utilizan en diversas aplicaciones, desde sitio web hasta sistemas empresariales y científicos. Por ejemplo, hagamos cuenta en la biblioteca para la clasificación de los libros, tipos de libros, en dónde está ubicado, el código de acceso a cada uno de los libros. Todo eso se puede almacenar y fácilmente luego con un buscador acceder a la base de datos y inmediatamente ya nos dicen dónde está el libro, bajo qué código, en qué puesto, en qué ubicación, en qué área se encuentra, todo eso. Por ejemplo, en sus inicios solíamos utilizar Excel para almacenar datos. En Excel, pues si nos damos cuenta, pues podríamos nosotros colocar acá lo que serían, como existen celdas, pues columnas y filas. Entonces tranquilamente podríamos colocar cientos de datos, colocar por ejemplo el nombre de una persona, así, luego la edad, aquí su DNI, su teléfono. De esa manera podríamos acceder a múltiples datos y aquí abajo poner uno por uno cientos de datos. Pero era muy ineficiente tener que acceder a todos ellos. Claro que existe un buscador, pues un buen buscador. Inclusive acá mismo, sí, ahora acá tendríamos un buscador. Incluso podríamos generar un buscador totalmente personalizado, todo eso. Pero aún así, cientos de datos es un poco ineficiente, pues poder acceder. Luego, claro que nos dieron Access ahí, pues en Access sí nos permite manejar base de datos, pero también tendría sus limitaciones. Entonces, porque esto es para empresas pequeñas y medianas. Pero cuando queremos almacenar demasiados datos se complica el mismo. El mejor ejemplo para base de datos básica sería pues Access. Ahí podríamos almacenar cientos de datos y fácilmente acceder a todos ellos. Pero en momentos donde requerimos una máxima organización, pues se puede hacer mucho más personalizado todavía. Podemos poner el ejemplo para entender mucho mejor cómo funciona esto de la base de datos, poner el ejemplo de Facebook. Entonces, cuando pues almacenamos, por ejemplo, nosotros publicamos textos, o sea, los posts, todos esos, manejamos textos, ahí lo que estamos pensando indica, aparte videos, audios, imágenes y todo ello. Entonces, por ejemplo, el texto como tal se puede almacenar en una base de datos y luego recuperar. Es como cuando en Excel aquí podría decir, por ejemplo, un post, o sea, una publicación, y aquí poner muchísimo texto. Entonces, esto se puede hacer gigante y aquí almacenar todo el texto. Aquí simplemente elementos cortos, pero aquí en un post cientos de textos, pesa muy poco, entonces es muy eficiente. Pero cuando hablamos de imágenes, de videos, de audios, entonces eso ya no es considerado como tal una base de datos, sino un almacenamiento. Entonces, pero para acceder a ese almacenamiento en un disco duro que ya está depositado en un servidor, entonces necesitamos nosotros acceder a ellos y lo hacemos pues a través de una celda. Enseguida vamos a ver el mismo de la información. Entonces, cuando nosotros queremos acceder, por ejemplo, a una imagen o un video, en este caso puede ser un video, puedo mandarle la consulta y que me dé, o sea, la información, toda la información del video, por ejemplo, que se almacene en una base de datos, pero en la base de datos como tal no va a estar almacenado el video, ni la imagen, ni el audio, eso va a estar pues prácticamente guardado, o sea, va a estar en unos archivos en el disco duro. Así que le puedo pedir, claro, una base de datos para decidir cómo me lo va a mostrar. Puedo decirle, por ejemplo, qué resolución quiero recuperar el video que se ha guardado, cuántos fotogramas por segundo va a tener, el bitrate que necesito, así, y también la duración del video, y le puedo decir el formato MP4, MP3, en este caso AVI, en un formato compreso mucho más todavía, hay nuevos formatos,
todo eso le pido. Entonces, esta información del video concreto, pues aquí estaría en una base de datos. Entonces, en la base de datos le decimos todos estos datos que queremos de ese video que está almacenado ahí, o sea, en el disco duro, pero no guardamos en una base de datos el video como tal. Entonces aquí, por ejemplo, la ubicación del video. Aquí ya puedo poner en qué parte del disco duro está, en una carpeta, en qué carpeta, todo eso. Entonces se trata de eso, la base de datos, de decir exactamente todos estos de manera de texto para accederlo de manera mucho más fácil y rápida. Pero en empresas grandes, extremadamente grandes como Facebook, por ejemplo, los textos y publicaciones manejamos como un SQL, o sea, Facebook lo maneja como SQL, una base de datos relacional que enseguida vamos a ver. Y es igual que esto que hemos indicado, así. Todos estos datos se almacenan. Pero sus imágenes y videos, para poder controlarlos, utiliza otro tipo que sería Haystack o Tectonics, el cual ese de Tectonics en sí sería el sistema de almacenamiento no SQL. Esos pues nos permiten, como esto hemos dicho, el Tectonics a todos estos darle la ubicación del video, pero no como tal el video. Entonces le damos la información del mismo. Y cuando estaríamos hablando de pues relaciones entre usuarios, amigos, agregar amigos, a lo que serían los comentarios o buscar amigos, todo eso utiliza otro tipo como Tau, que sería grafos, y Cassandra, más o menos como en columnas. Pero acá lo que nos interesa ante todo sería el hecho de que nosotros podríamos almacenar mucha información dependiendo de las necesidades. La mayoría de las empresas no utilizan muchas bases de datos, generalmente una, máximo dos, porque no hay empresas muy grandes que requieran realmente mucha base de datos. Así que mientras menos, pues es mucho más eficiente acceder a la información. Existen diferentes tipos de base de datos y diferentes clasificaciones. Nosotros vamos a ver una clasificación general. Enseguida vamos a ver un ejemplo de este SQL, que hasta hace poco era el más utilizado. Luego ya se extendió un poquito esto de no SQL. Entonces, primero vamos a ver esto de SQL. ¿Qué es esto? Pues prácticamente es una base de datos relacional, que son aquellos donde nosotros podemos almacenar información en tablas estructuradas. Enseguida vamos a ejemplificar mucho más esto con esto de aquí. Es como esto que habíamos visto, pues acá, por ejemplo, el, acá las columnas, aquí son pues cada uno de los elementos que nosotros vamos a necesitar, y cada uno de estas filas serían registros. Entonces nosotros tendríamos pues miles de registros así, en cada uno un registro. Por ejemplo, Juan, 40 años, su número de carnet completo, acá un teléfono, su dirección, luego de María, luego de José, así sucesivamente, todos esos llenos de registros. Entonces, de esa forma se maneja. Así que aquí es igual, solamente estaría mencionado las columnas, no los registros. Acá enseguida vamos a explicar esto. Pero lo que nos da a entender este de SQL es que es un modelo que se basa más o menos en el álgebra relacional, lo que nos permite a nosotros la integración de datos mediante claves primarias y claves foráneas, como enseguida vamos a explicar aquí cuáles serían claves primarias y foráneas. Y los mismos, pues, están establecidos así mediante relaciones entre diferentes tablas. Las bases de datos generalmente SQL utilizan un esquema ya predefinido y requieren de los datos que cumplan con restricciones de integridad, lo que garantiza así la consistencia y la fiabilidad de la información almacenada. Hay algo que se llama integridad de datos. Tendríamos la integridad de entidad, de referencia, integridad de dominio, todos esos. Esa integridad nos permite a nosotros pues que no se corrompa la información. Por ejemplo, aquí si estamos poniendo José, todo esto tiene que ser de José y no podría pues mezclarse con lo que sería María. Entonces
Nada que ver. Todos los datos de aquí sería de María y de José de aquí. No puedes saltar datos de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo, nada de eso. Entonces, eso se trata de integridad. Muchas veces, para no confundir, tienen un ID, identificador, como queramos llamarlo, único. Entonces, por ejemplo, José puede ser el 001 acá y o 1 lo ponemos, María 2, así. Entonces, estas claves son únicas. Así que ahí puedo ponerlo, por ejemplo, Fernando. Entonces, cada uno tiene un identificador único que no se duplica. Entonces, este es el punto referencial, este es el punto primordial. Todo de José es solamente el código único. Así que la base de datos garantiza de que, por ejemplo, el número 3 no corresponde a José, garantiza de que María no tiene los datos de Fernando. Así que gracias a esta clave única es la que nos permite a nosotros tener un control absoluto de la base de datos. Estas bases de datos son ideales para aplicaciones que requieren pues transacciones complejas y de alta integridad. Especialmente esto en sistemas financieros se utiliza muchísimo el SQL, al igual que en CRMs, el cual pues su principal ventaja es la posibilidad de ejecutar consultas sofisticadas usando SQL, o sea, utilizando un sistema en el que podamos consultarlo rápidamente. Hagamos cuenta que tenemos un buscador personalizado con las columnas, pues que ya nos da. Si yo le digo que quiero buscar por edad, José edad, vemos que fácilmente podría acceder su identificador y su edad. Entonces, rápidamente se accede, por eso es uno de los más utilizados en la actualidad, lo que lo hace muy adecuado para entornos donde la confiabilidad realmente es crucial. Esto es bastante común, son datos de SQL que incluyen, por ejemplo, una especie de plataforma o control, el cual se utiliza bastante en aplicaciones y en páginas web, todo eso como MySQL, que es ampliamente usado pues en todo tipo de base de datos, como en aplicaciones de escritorio, para celular, para tablets, todo eso. También tendríamos el Postgres SQL, conocido por su potencia y su extensión. Microsoft también tiene su SQL Server, pues es preferida en entornos empresariales. Oracle también Database tiene una opción robusta para grandes empresas y las empresas siguen utilizando este SQL por la confiabilidad que representa el mismo. Luego ya salió con bastante fuerza esto, ya no necesitaba mucho de una base de datos así, sino directamente, pues así, de José, guardemos todo, pues María nada tiene que ver, todos estos ya no existen, solo de José guardemos en una especie de archivo. Entonces, los otros para cada uno un archivo si es necesario. Así que esto de NoSQL fueron diseñados para manejar grandes volúmenes de datos con estructuras un poco más flexibles, sin necesidad de un esquema fijo como acá. Por ejemplo, este es SQL, es mucho más estructurado al respecto. A diferencia de las bases de datos, pues acá relacionales como el SQL que hemos visto, pues el NoSQL permite escalar horizontalmente con mayor facilidad, lo que hace ideal para aplicaciones que manejan grandes cantidades de información, por ejemplo, distribuida en la nube. Estas bases de datos no siguen el modelo relacional tradicional, sino como este de aquí. Este es el tradicional, relacional, sino que adopta diferentes enfoques según el tipo de datos que va a utilizar y el caso de uso. Por ejemplo, pues para documentales, por ejemplo, almacenan datos en formato JSON o XML, permitiendo así consultas eficientes sin estructura rígida. También directamente con clave valor, como habíamos indicado acá. Entonces, este es pues número 1, José ni siquiera necesita un identificador, pero por seguridad lo suelen poner directamente de José. Entonces, todo de José pueden tener el acceso a su información. Clave valor, por ejemplo, guarda información como pares. Esto en programación vemos bastante optimizadas por la rapidez de acceso. Pues si queremos el nombre de alguien,
completo, puedo buscar su identificador. También tendríamos los columnares en NoSQL, organizan los datos en columnas en lugar de filas, optimizando así también análisis y consultas a gran escala. También estarían los grafos, o sea, diseñadas para manejar relaciones complejas entre datos mediante nodos y conexiones. Entonces, si cada uno de estos tiene su propio archivo, su propia ubicación y su propia información, aquí no seguido uno al lado de otro, sino pues separado de la otra persona, si quiero a ambos tener que ver alguna conexión mediante una clave externa, pues también NoSQL permite mediante grafos. Eso es importante. Es bastante conocida acá las bases de datos, por ejemplo, el MongoDB, esto para documentales, o sea, para información pura. Luego estaría también Redis, que se utiliza para clave valor, Apache Cassandra también, que serían columnares, y otros. Entonces, por ejemplo, Neo 4j sería para los grafos, cada uno optimizado para sus necesidades bien específicas como Big Data, caché de alto rendimiento y análisis pues en redes sociales, eso se maneja. No olvidemos que las bases de datos pues no es visible, al menos no para el usuario, no es visible, eso es para el desarrollador, para la empresa, para los encargados, pero todo lo que ustedes ven en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, todo lo que hacen en documentos, todo eso está relacionado pues propiamente de manera interna con una base de datos. Entonces, para poder acceder a la información fácilmente. Luego tendríamos esto de la base de datos orientada a objetos. Esto combina los principios de programación orientada a objetos con el almacenamiento de información. En lugar de utilizar tablas y filas, esta base de datos almacena los datos como objetos, lo que permite modelar información de manera mucho más natural cuando se trabaja con lenguajes de programación orientada a objetos. O sea, cada objeto incluye atributos, datos, métodos, funciones, lo que facilita así la reutilización de código y la integración con ecosistemas basados en programación orientada a objetos. Tenemos un video que explica en el canal de Johnny Gallardo, que es esto de la programación orientada a objetos. Entonces, es que de un solo objeto o de una sola clase generamos una especie de plantilla y luego se reutiliza esa plantilla según lo que vayamos a necesitar nada más. Luego tendríamos aquí esta base de datos de red. La base de datos de red son una evolución del modelo, este modelo jerárquico de aquí, que permite pues relaciones más complejas entre los datos, permitiendo que un nodo tenga múltiples padres y múltiples hijos, muy relacionado a programación orientada a objetos. Este modelo se basa en estructuras de grafos y permite representar relaciones mucho más grandes de manera también eficiente. Gracias a su flexibilidad, la base de datos de red fueron bastante populares en aplicaciones empresariales, inclusive antes de la llegada de este SQL. Entonces era mucho más común antes, mucho más antes, esto de red. Sin embargo, su complejidad y la gestión y el mantenimiento llevó a que fueran reemplazados, pues en muchos casos por base de datos como el SQL, que hemos dicho que actualmente es el más usado. Aún así, todavía se sigue utilizando esto en aplicaciones donde la estructura de los datos es altamente interconectada, como sistema de gestión de inventarios, telecomunicaciones, todo eso. Acá, por ejemplo, el IDMS era bastante común, el CA también, y otros. Sin embargo, luego acá las jerárquicas eran bastante comunes también. Organizaba la información en una estructura de árbol donde cada registro era un nodo que tenía una relación padre-hijo con otros registros. Este modelo es útil cuando los datos tienen una estructura ya predecible y se pueden organizar de manera natural a niveles jerárquicos como un sistema de organizacional o una base de datos de directorios, por ejemplo. Es bastante útil esto. IBM lo utilizaba bastante también en diferentes mainframes. Windows también Register tenía que almacenaba su configuración del sistema operativo en un formato jerárquico.
Actualmente los dos más usados es SQL y no SQL, serían los más populares. Esto de SQL, como es el más común, podríamos así interpretarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, una pequeña tienda o una tienda gigante tranquilamente podría utilizar una base de datos como esta. Entonces, en una tabla, como hemos dicho, podríamos crear una especie de tabla así. Y en esa tabla automáticamente los registros se van a ir aumentando así en la base de datos a medida que vayamos colocando pues los datos. Cada uno es un registro. Entonces, esta es prácticamente la estructura, el identificador, el nombre, la edad, el DNI, el teléfono, la dirección. Eso forma, por ejemplo, una tabla. Entonces, aquí tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis tablas. En una tabla estaría la información del cliente. Hemos dicho aquí anteriormente que tiene que tener un identificador único. En este caso, no solamente para el usuario, sino para toda la tabla. Entonces, en la tabla, o sea, me refiero a que en esta tabla, este número uno no se vaya a confundir con otros registros. Por eso tiene un identificador único. Este que lo llaman key primario. Entonces, acá, por ejemplo, para cada cliente va a tener su key primario. Entonces, es un identificador de cliente. Esta persona, por ejemplo, su identificador, hagamos cuenta que es así, 554, es un número único. Entonces, su nombre es José y acá su dirección y su teléfono. Eso lo estamos acá poniendo, su dirección y su teléfono. Muy bien. Entonces solamente eso nada más le estamos solicitando a la persona acá. Su identificador, nombre, dirección, teléfono. Este identificador lo pone el sistema generalmente de manera automática. Si yo lo pongo acá 555, veamos que automáticamente pues se genera así 556, 557 y así sucesivamente. Igual lo hace la base de datos. Automáticamente suelen poner por lo general los identificadores. Entonces, acá este ID cliente pues es único. Entonces, aquí José es único. Este es porque tiene su identificador. No existe otro 554 aquí abajo. Así que nunca no nos vamos a confundir cuando busque de José su información. Muy bien, entonces tiene su identificación, su dirección, acá nombre, dirección y teléfono de este cliente. Luego tendríamos acá, pues, para las facturas. En facturas se suele pedir, por ejemplo, acá ID cliente. ¿A qué nombre desde aquí acceder para que no exista duplicados? Por ejemplo, para darle la factura al cliente, digamos que es el cliente 554, entonces pues no voy a poner otra vez acá su nombre, su dirección, su teléfono, pues para qué voy a colocar en esta tabla todo eso, ya lo tengo en la izquierda, lo único que tengo que acceder es a su clave. Si yo pongo su clave, el cual sería 554, inmediatamente pues todos estos datos ya voy a poder accederlo desde la factura. Este ID factura pues es su identificador de la tabla para que no existan facturas duplicadas. Así que nunca no nos vamos a equivocar con la factura. Siempre va a haber una factura única. Y voy a poder acceder a través de su identificador. Y aquí está fecha y el nombre del cliente. Puedo acceder aquí su nombre, su dirección y su teléfono desde aquí mismo. Cuando hagamos una venta, pues acá su identificador de la venta. Esa venta es única también, por eso tiene un identificador. Luego dice la factura a la que hace referencia. Inmediatamente desde aquí podemos llamar pues aquí a este identificador de factura. Desde aquí lo llama. Entonces, como ya lo está llamando, pues puedo acceder a la fecha de la factura y a los datos del cliente, a su nombre, dirección y teléfono de aquí. Desde aquí, desde la venta. Luego tendríamos otro de los productos. Los productos, pues acá tendríamos su categoría de productos. Tiene su identificación de producto. Cada producto entonces también es único. La descripción del producto y el precio del producto. Si yo quiero su clasificación de ese producto, pues desde aquí lo puedo llamar
a esta tabla de aquí, porque aquí tiene un identificador de la categoría y la descripción de la categoría. Entonces, por ejemplo, si estuviese acá buscando un perfume, entonces aquí en su categoría puede estar el área de cosmética. Si estoy buscando un detergente, puede estar el área de limpieza. Entonces, no tengo que poner aquí en este producto la categoría, porque a veces va a haber confusiones. Entonces, para evitar todo eso, se pone otra nueva tabla y desde aquí lo va a jalar directamente todas las categorías que existen. Y el proveedor, su identificador del proveedor me pide. Entonces, acá está quienes nos dejan los productos. Por ejemplo, aquí cada proveedor es único, entonces tiene su identificador. Tenemos su nombre, su dirección y su teléfono de los que nos vienen a dejar nuestros productos a la tienda. Inmediatamente puedo comunicarme. Entonces, si un producto falta en stock, por ejemplo, un champú, entonces ahí estaría la descripción del champú, para qué tipo de cabello es, cuánto cuesta, aquí estaría el precio y inmediatamente puedo acceder a su categoría. Entonces acá puede estar el área de belleza y luego también el proveedor. Desde aquí puedo acceder a los datos del proveedor, al nombre, dirección y teléfono. Entonces inmediatamente puedo saber desde aquí mismo pues el teléfono para llamarle y decirle que me traiga más productos porque ya no existe en stock. Entonces desde aquí puedo acceder a esa información. Como vemos, no hay datos duplicados. Aquí no existe otra vez proveedor, aparte otra vez proveedor. Aquí no existe otra vez categoría y aquí categoría. Entonces, para evitar esos duplicados, pues se generan nuevas tablas y así a veces se va complejizando las tablas más y más según la cantidad de elementos que vayamos a necesitar. Pero esta es la forma más fácil de base de datos relacionales, que es lo que más se utiliza en la actualidad. Entonces, como vemos, se va fraccionando la información de todo lo que necesitamos para accederlo de manera mucho más fácil y sencilla. Porque si yo acá tuviese cliente y no tuviese este identificador, podríamos cometer el error de tener dos clientes con el mismo nombre. A veces coincide la dirección, aunque el teléfono sería diferente. Entonces, inclusive el teléfono podríamos utilizar como identificador, pero cuando cambie de número de teléfono habremos perdido al cliente. Por eso el cliente acá pues tendríamos un identificador único, su nombre y su dirección. Pero si no lo tuviésemos, acá hagamos cuenta que tendríamos información del cliente, nombre, dirección, teléfono. Y en factura otra vez nombre, dirección, teléfono del cliente al cual iría la factura, a nombre de quién. Y aparte del mismo, cuando nosotros hagamos una venta, otra vez tendríamos que tener acá el nombre, por ejemplo, de la factura. Aquí la fecha, otra vez aquí fecha, fecha, aquí también fecha. Acá nombre del cliente, otra vez nombre del cliente, dirección, otra vez dirección. Y así serían muy confusos las bases de datos, casi inaccesibles. Entonces, es para evitar todo eso, por eso dijimos que no es eficiente manejarlo así. Por ejemplo, si José tiene varios pedidos aquí, entonces acá tuviésemos que crear o hacer de una manera un pedido, un registro. Entonces, otro pedido de José acá. Entonces, hagamos cuenta así. Un pedido de José y aquí ya no. Otra vez de José y otra vez otro pedido. Acá pedido 1, ha hecho luego un pedido 2, luego ha hecho, entonces vemos que se complejiza así. Entonces puedo acá poner otra vez José ha hecho otro pedido, entonces pedido 3. Vemos que de esta manera, para evitar esta complejidad y repetir datos, sacamos estos de pedidos, lo ponemos en una nueva tabla y aquí que directamente José podamos consultar todos los pedidos que ha hecho y no hacer todo esto otra vez. José, dirección, por ejemplo, calle, acá, Gutiérrez, número, así, número, digamos, acá me estoy inventando. Entonces, acá, teléfono, lo voy a inventar, así, muy bien. Entonces, para no volver a poner estos datos así, hagamos cuenta, entonces, pues
sacamos pedidos de aquí y ya no necesitamos poner nada de esto. Entonces pedidos estaría en otra tabla totalmente diferente y esto ya no tiene que repetirse. Entonces desde acá le decimos pedido y directamente acá puedo buscar y a la otra tabla consultar a esta tabla que está afuera, que no está junto con esto, está afuera. Desde acá directamente puedo consultar el 1, el 2 y el 3 sin necesidad de que exista esa dúplica de datos. Entonces de eso se trata esto. Muchos datos simplemente lo ponemos en fragmentos y en cada uno, para que no se repitan los datos, tenemos que analizar muy bien. Entonces, de eso se trata la base de datos, así que ustedes ya saben que en algún momento si tienen que elegir, pues generalmente se está utilizando bastante este SQL y no SQL y los mismos nos van a poder a nosotros dar la posibilidad de almacenar muchísima información sin necesidad de tener que complicarnos más y más.